y por más que hagamos lo que hagamos, no va a responder al estímulo. A eso se le llama potencial de reposo, célula polarizada o potencial de reposo. Es aquella célula que tiene en su interior las cargas más negativas en relación con el exterior. Eso es porque tengo el potasio adentro y el sodio afuera gracias a la bomba de sodio y potasio que va con gasto de energía porque va en contra de un gradiente de concentración. Ahora, cuando la célula recibe un estímulo o excitación, vamos a tener lo que se llama la despolarización, es decir, se invierten las cargas. Va a entrar el sodio y va a salir el potasio. Eso es una célula despolarizada o que ha recibido una excitación. Aquí la bomba de sodio y potasio no actúa. La bomba de sodio y potasio solo actúa cuando la célula está polarizada o cuando después de despolarizarse tiene que volver a polarizarse. A eso se llama repolarización. Es decir, una célula después de haber recibido un estímulo tiene que volver a su estado inicial para poder recibir otro estímulo nuevamente. A ese fenómeno se le llama repolarización. ¿Por qué re? Porque quiere decir que vuelve a polarizarse. En este caso, nuevamente va a actuar la bomba de sodio-potasio. O sea que la bomba de sodio-potasio actúa en las células polarizadas y repolarizadas, no en la despolarización. Y después tenemos la exocitosis y la endocitosis. Exo significa hacia afuera de la célula, porque cito es célula. Y endo significa hacia adentro de la célula. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nosotros teníamos proteínas que eran para exportar? Bueno, esas proteínas para exportar, si ustedes recuerdan, pasaban por el aparato de Golgi, ahí eran empaquetadas, luego iban por los lisosomas, ¿se acuerdan? Primarios, secundarios, hasta que llegaban a la membrana plasmática, se funden las membranas de esa organela del lisosoma con la plasmática porque son exactamente iguales, porque provienen de la plasmática, y al fundirse me liberan el contenido hacia el exterior. Eso es exocitosis y es con gasto de energía. ¿Por qué? Porque yo tengo que abrir la membrana, reponer la membrana con síntesis de fosfolípidos y eso me lleva un gasto de energía. Por otro lado, ¿qué pasa cuando yo quiero introducir moléculas a una célula? Por ejemplo, esas proteínas van para otra célula. Bueno, esta es la otra célula que va a recibir esas proteínas. Entonces lo que tenemos que hacer es otro fenómeno de invaginación de la membrana. Esa invaginación me forma una nueva vesícula dentro del citoplasma con el contenido que yo quiero introducir, por ejemplo, proteínas. Eso se llama endocitosis. Y cuando lo que se va a introducir es líquido, en vez de solutos, se llama pinocitosis, el fenómeno. Pero todo es con gasto de energía. Y finalmente la teoría del primer y segundo mensajero se refiere a moléculas que no pueden pasar por ninguno de los mecanismos que vimos, ni por los poros donde pasa el agua, ni por los fenómenos de difusión pasivos ni activos, por ninguno de lo que ya vimos. Entonces esto se aplica sobre todo para moléculas hidrosolubles como algunas hormonas. Entonces la hormona va a actuar como un primer mensajero que va a llegar a la célula, pero va a tener que entrar en el interior donde va a estar el segundo mensajero para que pueda recibir la información o mensaje. Y finalmente la bioenergética, que se refiere a la formación de energía. Nosotros somos seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que necesitamos de otros para vivir. No formamos nuestra propia energía. Nosotros necesitamos consumir comidas, sean vegetales o animales, pero comidas para tener nuestra propia energía. A diferencia de las plantas, que las plantas son seres autótrofos. ¿Por qué autótrofos? Porque ellos sí forman su propia energía a través del fenómeno de la fotosíntesis. Entonces lo que vemos aquí es la fotosíntesis, como la planta, a través del dióxido de carbono de la respiración de los humanos y los animales, más el agua, y con el sol pueden formar glucosa,
para combustible de ellos y eliminar oxígeno, que ese oxígeno lo vamos a utilizar nosotros para la respiración. Entonces, por eso estamos tan relacionados nosotros con las plantas, porque nosotros en la respiración eliminamos dióxido de carbono, pero eso lo utiliza como comida la planta junto con el agua, más los rayos del sol. Y me forma glucosa la planta para alimentarse ella y como desecho oxígeno, y ese oxígeno lo usamos nosotros. Por eso la fotosíntesis la generan los seres autótrofos o las plantas a través de esas organelas cloroplastos que eran verdes porque su interior tienen clorofila. Ahí tengo el cloroplasto, esa organela verde con la clorofila en su interior, que es la que se va a encargar de la fotosíntesis. Mientras que en el caso de la célula animal, nosotros vamos a usar la energía a través de la glucosa que nos aportan los alimentos. Esa glucosa en nuestro organismo se comporta como si cobraríamos nuestro sueldo o nos ganaríamos la lotería. ¿Qué hacemos si nosotros ganamos la lotería o cobramos el sueldo completo? Lo guardamos. ¿Por qué lo guardamos? Porque nosotros sabemos que si no tenemos dinero no podemos acceder a comprar cosas. Al organismo le pasa lo mismo, como no genera su propia energía, como pasa con las plantas, guarda sus recursos energéticos para cuando falte. Entonces, ¿de qué manera uno guarda el dinero? En fajos de billetes, ¿verdad? Para el organismo el dinero es la glucosa. ¿Y cómo guarda los billetes de glucosa? En unos fajos que se va a llamar glucógeno. Y ese glucógeno se guarda en dos lugares, en el músculo y en el hígado. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es el glucógeno que se guarda en el hígado, porque el del músculo es solamente para que lo use el músculo. En cambio, el del hígado es el que lo va a poder usar todo el organismo. Ese glucógeno va a estar guardado en el hígado y cuando sea necesario va a ir liberando, como cuando uno va al cajero y va sacando billetes del cajero, o va al ropero y saca billetes del fajo de billetes, ¿sí? Lo vamos a ir utilizando. Cada uno de esos billetes va a ser la molécula de glucosa. Entonces, cuando yo voy a usar un billete, tampoco voy a gastar todo el billete, voy a gastar lo que yo necesito de plata. Entonces, esa molécula de glucosa que se va a encontrar disponible en el citoplasma de las células va a entrar por un proceso que se llama glucólisis, donde gluco significa glucosa, lisis significa destrucción. Es decir, obtener glucosa, moléculas de glucosa, según como yo voy necesitando. Ahora, esa glucosa me puede dar según si estoy en un medio aeróbico o en un medio anaeróbico. Es decir, si estoy en condiciones de oxígeno, me va a dar ácido pirúvico. Es como que el vuelto que me dan del kiosco cuando yo compro algo con mi billete va a ser ácido pirúvico si es que yo estoy en condiciones de aerobiosis con oxígeno. Si estoy en condiciones de anaerobiosis, es decir, sin oxígeno, me produce ácido láctico. Y el ácido láctico no me da más energía. El ejemplo, cuando ustedes hacen actividad física, por ejemplo, flexiones de brazo, sin descansar el músculo y permitir que se oxigene, ¿qué se produce? Ácido láctico, que inclusive le duele al músculo, lo deja temblando porque ahí se agotó la energía. En cambio, si yo hago flexiones musculares, descanso para que se oxigene el músculo, vuelvo a hacer otra serie de flexiones, ahí sí puedo continuar. En nuestro ejemplo, la glucosa entonces por el fenómeno de glucólisis, que es un fenómeno que tiene 11 pasos catalizados por enzima, me va a dar como resultado, si es que estoy en condiciones de aerobiosis, es decir, de presencia de oxígeno, 2 moléculas de ácido pirúvico. Esas 2 moléculas de ácido pirúvico van a ingresar ahora del citoplasma a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial, donde va a ocurrir un fenómeno que se llama ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs voy a obtener una molécula llamada acetilcoenzima A o acetil-CoA.
Y esa molécula va a entrar ahora a la membrana interna de la mitocondria para hacer la fosforilación oxidativa que me va a dar ATP, es decir, la mayor cantidad de energía posible y como desecho de esa respiración celular el dióxido de carbono que después deberemos eliminar con la respiración. Entonces, un ATP me da 10.000 calorías. La glucólisis, el proceso de glucólisis, me da solamente 2 ATP, es decir, 20.000 calorías. Si con eso a mí me alcanza, se terminó. Es decir, si yo voy con 100 pesos al kiosco y con eso me alcanzó a comprar lo que necesitaba comprar, listo. Pero si no me alcanza la energía, tengo que seguir con el proceso siempre que esté en condiciones de aerobiosis, es decir, de oxígeno, para obtener el ácido pirúvico. Entonces, así el ácido pirúvico puede entrar al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa me da 36 ATP, es decir, 360.000 calorías. Y ustedes me van a decir, ¿y el ciclo de Krebs no da caloría? Y en realidad sí da, pero así como la da, también la consume por el propio proceso. Entonces, el ciclo de Krebs solamente lo que me permite es que pasemos a la etapa siguiente, que es la fosforilación oxidativa. Por eso es que no figura aquí el ciclo de Krebs como energía que me da, porque la que genera la consume. Entonces el balance energético total, es decir, si yo sumo lo que me da la glucólisis más la fosforilación oxidativa, es de 380.000 calorías. Ahí tenemos la glucólisis, de ese fenómeno que yo les decía de 11 pasos, que lo van a estudiar en bioquímica, cada uno catalizado por enzimas, que me da las 2 moléculas de ácido pirúvico o el ácido láctico, según si estoy en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Y el ácido pirúvico es la que va a continuar el ciclo de Krebs, que es este ciclo también llamado tricarboxílico del ácido carbono. Aquí tengo el acetil-CoA. La acetilcoenzima A, y va generándome energía, pero a la vez consumiéndola, hasta que finalmente llegamos a la fosforilación oxidativa, donde en este proceso voy a obtener la mayor cantidad de ATP o energía, pero como desecho voy a tener el dióxido de carbono, que después con la respiración, por supuesto, ese dióxido de carbono va a viajar por la sangre hasta llegar a los pulmones, y por el fenómeno de hematosis o intercambio gaseoso y difusión simple, como habíamos visto, se va a eliminar hacia la atmósfera. Y la electrofisiología tiene que ver con lo que habíamos visto hace rato de las células polarizadas y despolarizadas, que todo esto se puede registrar. El registro más común de electrofisiología es el electrocardiograma. Más de alguno de ustedes se debe haber hecho alguna vez un electrocardiograma, que es el que registra las ondas del corazón. Precisamente eso tiene que ver con la polarización y la despolarización. El otro registro que tenemos fisiológico es el del electroencefalograma, para ver los movimientos de la actividad nerviosa del encéfalo, y el electromiograma, es decir, para registrar la actividad muscular. Son los tres registros que tenemos de electrofisiología: el electrocardiograma, el electroencefalograma y el electromiograma. Bien, como bibliografía siempre tenemos de base el Tortora-Grabowski, pero en este caso específicamente vamos a mencionar el de Biología Celular y Molecular de Robertis, de Curtis y de Alberts y colaboradores. Los 3 están en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima.